Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se estará llevando a cabo la cuarta mesa de trabajo del foro Diálogos en 19S. Construyemos nuestra ciudad. Esto con el tema financiamiento de la reconstrucción. Nosotros lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a continuar con los trabajos de Diálogos 19S, Reconstruyamos nuestra ciudad. Esta mesa número 4 lleva como título Financiamiento de la reconstrucción, para lo cual saludo con mucho gusto a Janet de Luna, quien llevará a cabo la moderación de esta mesa. Muchas gracias y gracias a todos los que continúan con nosotros en este viernes por la tarde. Creo que fueron mesas muy buenas por la mañana y entonces nos da gusto que sigan aquí para continuar la conversación. Rápidamente les voy a dar una introducción a nuestros panelistas de lo que pasó en la mañana y el proceso en el que estamos inmersos para que pues tengan el contexto del objetivo de qué es Diálogos 19S. Diálogos 19S es una iniciativa de organizaciones sociales de la diputada local Dunia Ludlow y del diputado federal Fernando Rubio para tratar de identificar qué podemos hacer mejor para continuar hacia adelante en el proceso de reconstrucción, para garantizar que los derechos de las personas sean respetados y que pues al final las acciones que se están tomando verdaderamente abonen a una transformación de largo plazo en la forma en la que la ciudad vive, convive y gestiona los riesgos a los que está expuestos. Queremos llegar a un documento con propuestas muy concretas de cómo mejorar los procesos para atender a las personas damnificadas y posibles reformas a la ley de reconstrucción, que bueno, fue una ley que se aprobó en diciembre del año pasado y que pasados unos meses pues ya tenemos ciertos aprendizajes de qué está funcionando, qué no. Ya vimos algunas pues consecuencias no deseadas, por ejemplo en el tema precisamente del uso de los recursos, que creemos que estamos a tiempo de mejorar. Entonces estamos haciendo este evento el día de hoy con especialistas o con gente que ha vivido muy de cerca el tema de la reconstrucción. El próximo martes estamos invitando a todas las personas a que participen también en un evento que le llamamos Voces Ciudadanas, para que vengan y platiquen en mesas de trabajo sobre sus experiencias y sus propuestas. Tenemos una plataforma de internet abierta, está enfocada principalmente a quienes han sido afectados, para que nos digan ahí específicamente en dónde se está atorando la atención a su problema específico, o cuál es el trámite con el que están lidiando y que los tiene detenidos y que no los permite recuperar su patrimonio o los derechos que les han sido interrumpidos. Y finalmente vamos a hacer una serie de entrevistas con funcionarios públicos, también para entender desde la perspectiva de quienes están dando la atención a los ciudadanos, pues cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan, qué clase de herramientas administrativas o de recursos o de diálogo necesitan para poder realizar mejor sus funciones. Entonces, bueno, en ese proceso estamos inmersos durante las siguientes semanas. Y en la mañana platicamos de tres cosas. La primera mesa fue sobre los procedimientos para atender a las personas afectadas y las atribuciones de las diferentes autoridades que están involucradas en el proceso. Salieron algunas observaciones que voy a ir retomando durante nuestra conversación, porque creo que se traducen en la necesidad de financiamiento. La segunda mesa fue sobre la necesidad y qué nos hace falta para tener buenos censos, ¿no? Una buena fotografía de las necesidades de atención en la ciudad, tanto de inmuebles como de personas, sobre todo de personas. Y si la comisión, tal y como está estructurada ahorita, está bien diseñada para atender esas necesidades. Y finalmente la última mesa, que fue sobre infraestructura pública dañada, ¿no? También cómo, para empezar, mapeamos el daño que sufrió la infraestructura de la ciudad, cómo garantizamos que en el próximo sismo pues la infraestructura y los servicios que necesita la ciudad pues no se vean interrumpidos, y cómo vamos fortaleciendo los instrumentos de prevención, en específico el Atlas de Riesgo. Para empezar esta mesa quisiera que cada uno de ustedes se presentara muy brevemente y que nos dijera, si me ayudan ahí con la presentación, que les vamos a presentar unas frases y que muy brevemente nos digan su nombre, de qué organización vienen y con qué frase está más de acuerdo. Se las voy a leer. La primera es:
no hay suficientes recursos para la reconstrucción. La segunda, hay suficientes recursos, pero falta coordinación para ejercerlos de manera eficiente y evitar duplicidades. La tercera, hay suficientes recursos, pero falta información para priorizar su destino. Y la última, no sabemos si hay suficientes recursos porque no sabemos cuánto se necesita. Entonces digo, no hay respuesta correcta, solo es para empezar la conversación, para abrir boca y que se puedan ustedes presentar brevemente. Si quieren, empezamos de este lado. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Cedillo y soy titular del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Desafortunadamente, una persona que ha estado vinculado a desastres naturales más de una vez, no solo por los sismos, pero cada año alrededor de estas fechas que empiezan las tormentas nos toca irnos a vivir a un lugar. Y a lo largo del día de hoy hablaremos de cómo creemos nosotros desde una perspectiva de investigación formal cómo debemos de estar mejor preparados. Se me hace difícil darte, creo que depende de un contexto regional para resolver. Hay diferentes procesos de atender los propios desastres naturales. Deberíamos de hablar de casos en particular, creo que tendríamos que hacer un cuadro de análisis, pero hay una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que hacen falta recursos, sí hacen falta recursos, pero también los que hay a veces no se ocupan de manera adecuada, entonces yo creo que es una combinación de las cuatro, yo creo que es un ABCD, pero hay que entender en qué momento, pero sobre todo hay que hablar de prevención, que es un poquito lo que les voy a platicar yo, y cómo el financiamiento es fundamental para la capacidad de respuesta, que es la clave cuando tenemos un desastre natural. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Gómez, soy maestro en urbanismo, trabajo actualmente en la Dirección de Urbanismo Ciudadano del Tecnológico de Monterrey, en la región aquí de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, viendo las preguntas, yo diría ¿no? No hay una, pero si he de atenerme, yo diría que hay B, sin duda. Hola, Homero Garza, yo vengo de Sociedad Hipotecaria Federal. Yo creo que me quedaría más con la B. Yo creo que hay suficientes recursos, pero falta un poco de coordinación para ejercerlos. Ahora, si esos recursos son necesariamente fiscales, ¿no? Y eso ya es lo que vamos a hablar un poco más adelante, pues no necesariamente, ¿no? Por eso es tan importante tomar en cuenta alternativas como puede ser el financiamiento, que es justo lo que nosotros ofrecemos, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Buenas tardes a todos, yo soy Tania Jiménez y al igual que lo menciona Homero, yo me iré por una combinación entre D, que no tenemos apropiadamente dimensionado de qué tamaño es el problema. Hay temas que son más fáciles de dimensionar, como pudiera ser vivienda, hay otros de infraestructura que es mucho más difícil dimensionar y sobre todo no son retos que no tienen que ver con el sismo de septiembre pasado, ¿no? Son problemas de infraestructura que teníamos arrastrando por décadas y la inversión para cubrir ese rezago más el daño causado por el sismo pues es bastante complicado de calcular, pero también me iría un poco por la B, en la medida de, como bien decía Homero, pues no todo es dinero, ¿no? Hay otra serie de recursos, como puede ser el valor residual del suelo y otros, temas de derechos de edificabilidad que son recursos de la ciudad, son recursos públicos y pueden y están siendo empleados para el financiamiento de la reconstrucción. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Carlos Arellano, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A nivel nacional somos más de 12,000 socios, en la Ciudad de México 500 y 100 están relacionados con los temas de vivienda. Vengo también como habitante, en lo particular es un compromiso, un familiar falleció en este último sismo y la mejor manera de honrarle es poner un granito de arena en prevenir y esto nos lleva a tener que planear. En el tema de la Cámara tenemos como premisa la planeación. La planeación es la mejor prevención de lo que nos puede llegar a pasar, ¿no? Hay temas de sismos, hay temas de inundaciones, pero bueno, ya veremos y en la invitación nos decían que hiciéramos reflexiones, pero también propuestas. Y más adelante haremos algunas propuestas que dentro de la Cámara venimos ya realizando. Muchas gracias. Pues bueno, efectivamente
hay una mezcla y depende desde qué óptica se ve, desde una óptica regional o desde una óptica de qué tipo de recursos estamos hablando. Pero bueno, eso es un poco lo que queremos discutir hoy, ¿no? Cómo romper esa barrera que de entrada parece que eso es lo que hay que resolver, ¿no? La falta de dinero, y entonces hay también mucho apoyo tanto de las personas, de las empresas, de fondos internacionales, poniendo el dinero, ¿no? Pero hay muchas otras cosas más que complementan o que sustituyen. La discusión que les proponemos está estructurada en 3 temas, aunque podemos meter un poco de desorden si es que sé que algunos se tienen que retirar antes y les agradecemos mucho que hayan hecho el esfuerzo de estar con nosotros, pero déjenme les digo cómo está planeado y luego mandamos a volar el plan. Primero, hacer una primera ronda de discusión sobre el financiamiento de vivienda, con algunas consideraciones. En segundo lugar, de infraestructura. Y en tercer lugar, más allá de la emergencia, ¿no? ¿Qué otras cosas necesitan financiamiento? Y de pronto, como son cuestiones de largo plazo, de transformación, hasta de protocolos y de formas de actuar, pues no se le pone el énfasis y la prioridad en términos de asignación de recursos. Entonces, ese es el plan. Si quieren, empezamos con la primera fase de vivienda y en el momento en el que tengamos que meter desorden, me dicen. Entonces, la primera ronda de discusiones, y bueno, sé que cada uno tiene experiencia específica en uno de los 3, pero todas las opiniones y las propuestas son igualmente valiosas, entonces los invito a que participen en las 3 con el mismo… con las mismas ganas de construir. La primera tiene que ver con opciones de financiamiento para el reemplazo y reforzamiento de vivienda, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un uso eficiente y equitativo de los recursos, ¿no? ¿Cómo podemos asignar prioridades, identificar diferentes tipos de poblaciones y digamos que esa priorización no se traduzca en discriminación o en discrecionalidad, pero que sí nos permita pues atender con los instrumentos correctos a cada tipo de población afectada, ¿no? Cómo se pueden complementar subsidios, créditos, otras formas de financiamiento base suelo, como ya se mencionaba, para lograr tanto el reemplazo de la vivienda que fue demolida o que colapsó, como el fortalecimiento, el reforzamiento de vivienda afectada. ¿Quién quiere empezar? Bueno, rapidísimo, creo que lo que hay que entender es cómo uno mide el riesgo de desastre, porque eso no se habla mucho y eso es fundamental para entender la importancia del financiamiento. Hay una fórmula, y es una fórmula que se debe utilizar. El riesgo de desastre es el producto de la vulnerabilidad, y ahorita vamos a hablar de ello, de la exposición, del peligro dividido entre la capacidad. Y capacidad se refiere qué posibilidad tiene una comunidad determinada en responder. Vulnerabilidad, y por qué nos pegan tan fuerte los desastres naturales a nosotros, se refiere a la cantidad, el más obvio, de personas que todavía tenemos en la pobreza. Por eso no es sorpresa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, la Ciudad de México tiene un 27% en pobreza, pero si hablamos de Chiapas y de Oaxaca tenemos pues márgenes que van del 70, 80 y en localidades hasta el 90 y tantos %. Ahí es donde más duelen los desastres naturales. Luego lo multiplicamos por la exposición o la incidencia de desastre natural. Resulta, pues ahorita hablamos del 19 de septiembre, pero el año pasado hubo más de 2,000 declaratorias de desastre, de muchas cosas, entonces a veces nos acordamos de los más grandes, pero el país está en constante proceso de declaratoria de desastre. Ya hablamos de la exposición, el peligro. Creo que nuestro país tiene unas condiciones pues muy buenas de ser un país tan grande, pero eso nos hace también eleva el peligro, ¿no? La Ciudad de México en términos sísmicos, si hablamos de deslaves, si vemos la línea costera, pero lo que es bien delicado es que cuando mezclamos esas, se empieza a pintar el mapa. Por ejemplo, vemos que en Oaxaca nos pega mucho, nos pega en Tabasco, ahora nos pega en la Ciudad de México, y todo está relacionado a un problema, como ya se mencionaba, que tiene que ver con la planeación de la ciudad, y creo que ahí se resuelve mucho estas cosas. Hace rato escuchaba al doctor Valdés, ni siquiera el 50% de los municipios tienen protocolos de protección civil, entonces nuestra capacidad de respuesta es muy limitada. En términos de financiamiento, el 73% de la población no está cubierta por un seguro. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los grandes problemas,
Por ejemplo, en el caso del Infonavit, que es en la institución donde uno trabaja, sí están aseguradas las personas, pero a veces desconocen cómo acceder a estos seguros, y yo creo que es bien importante entender que es una política de prevención, porque no alcanza el financiamiento. Creo que, o lo que sucede, que es lo que pasó, aparece una bolsa, se trata de segmentar de forma equitativa. Eso es muy difícil porque las estructuras no son iguales, los territorios no son iguales. Ahorita platicaba con mis compañeros la importancia, ¿dónde creo yo que hace falta financiamiento? En la prevención. Debe haber un proceso de financiamiento antes, tiene que haber un financiamiento profundo en el país para hacer actualización de los atlas de riesgo municipal. Si ustedes se meten a la CENAPRED y analizan las zonas de riesgo, se van a dar cuenta que solo 365 municipios tienen atlas de riesgo, de los cuales no se han actualizado en los últimos, ¿no? Podemos hablar de sismos, pero si hablamos de lluvia, hay que incrementar esos procesos de análisis para que podamos calcular el riesgo y la necesidad de financiamiento. Entonces, pues yo creo que se debe iniciar un proceso de financiamiento en prevención, que eso tiene que ver con adelantarnos a la posibilidad de, ya tenemos información de cuáles son los lugares más vulnerables, pero pues al final del día quien se ve más afectado pues son las personas de menores recursos. Entonces hay que encontrar mecanismos que permitan a lo mejor gastar un poco adelante, porque siempre que gastamos atrás, es decir, que no invertimos en la planeación adecuada, en los análisis hidrológicos, sísmicos, por ejemplo, en los proyectos de construcción, es absurdo que se haga reconstrucción sin una mecánica de suelos bien establecida. Si los contáramos los proyectos de reconstrucción que han hecho un ejercicio adecuado, no es el caso de la Ciudad de México porque tiene leyes mucho más fuertes, de hecho muchas se refieren al reglamento de construcción de la Ciudad de México, que yo creo que ni siquiera debería ser el caso, a lo mejor está elevado el estándar de la Ciudad de México, pero ya probó no ser perfecto, ¿no? O se incumple. Entonces tenemos que pasar bastante tiempo en un país que sabemos que es muy vulnerable, financiando en prevención. Yo creo que esa es la única forma, y revertir esos procesos, entender que los seguros es un proceso fundamental, que aparte no son tan caros en realidad cuando los ve uno en paquete, el número de personas que se ven afectadas. Yo creo que por ahí deberíamos estar pensando y estar incorporando cada vez más este 73% que no está asegurado de alguna forma, poder gastar en prevención, porque las propias aseguradoras tienen protocolos, ¿no? Ellos son los que nunca pierden, ¿no? El asegurador mide su riesgo, van a ser muy duros en los procesos y esos son mecanismos que pueden empezar a apretar el tema de la planeación. Bueno, yo quisiera empezar primero con una reflexión que desde que pasaron los sismos y lo comentamos con varios, uno pareciera que esta situación era la primera vez que le sucedía a la Ciudad de México, ¿no? Como si fuera por primera vez que nos tiembla y primera vez que suceden estos casos, y que no se tenía en realidad o no se tiene una respuesta clara, es decir, ante una problemática como tal, uno abre el cajón y saca la opción y dice, bueno, ante la problemática tal voy a hacer el plan A, B, C, ¿no? Pues de repente como que reinventamos todo y se nos olvidó pues todas las veces que ha sucedido en la ciudad. Y a partir de ello, bueno, pues esto presenta una oportunidad de volverse a plantear, y el tema del financiamiento, el caso, y en este caso voy a ser más específico sobre la Ciudad de México, es plantear, hay dos formas de plantearse la situación, hay como dos preguntas para hacerlo. ¿Reconstruyo? ¿Con cuánto dinero tengo para reconstruir? ¿O cuánto dinero necesito para reconstruir? Son dos cosas muy distintas, es decir, en nuestra vida cotidiana, ¿cuánto dinero tengo para ir al súper? 100 pesos, pues en 100 pesos y compro lo que me alcanza para lo que tenga. O realmente, ¿cuánto necesito? Pues necesito 1,000 pesos para satisfacer todas mis necesidades. Ok, yo creo que la pregunta adecuada es la segunda, es decir, ¿cuánto necesito para reconstruir y hacer un buen proceso que incluya, bueno, sí, seguridad, análisis, diagnóstico, que incluya infraestructura, que incluya vivienda y que incluya equipamientos? Entonces, si decimos vamos a construir con lo que tenemos, pues nos quedamos cortos en la visión y seguramente vamos a terminar
sin satisfacer todas las necesidades que pueda haber, y entonces nuestra priorización de la problemática se vuelve muy distinta a que decimos cuánto necesitamos. Si nos preguntamos cuánto necesitamos, entonces la segunda pregunta es ¿de dónde lo obtenemos? Como decía, bueno, pues son recursos fiscales, pues algunos serán recursos fiscales, otros serán recursos no fiscales, digamos, hay otros instrumentos de captación de recursos para el financiamiento de desarrollo urbano que no necesariamente son de índole fiscal, es decir, que no devienen o de los impuestos prediales o de la recaudación que hace el gobierno de la ciudad, o que no depende de aportaciones federales, o que depende, a lo mejor, no sé, de deudas con otros fondos internacionales. Entonces, y más que preguntarnos también, bueno, es parte de preguntarnos con cuánto necesitamos para el tema de reconstrucción, es también preguntarnos cuánto necesitamos para la infraestructura de la ciudad y de dónde se obtienen todos esos recursos para ello. ¿Cuánto cuesta toda la infraestructura de la ciudad? Es un tema que hemos discutido desde hace varios años, ¿no? ¿Cómo financiar la infraestructura de la ciudad? Bueno, si hubiéramos dado respuesta a esta pregunta de cómo financiar la infraestructura de la ciudad, cuando suceden este tipo de hechos, pues entonces pues tomamos recursos de ahí mismo y los priorizamos de con otra perspectiva, pero es decir, ¿dónde está la fuente de los recursos? Desde mi perspectiva, y creo que varios aquí en el panel la compartimos, los recursos devienen o podrán devenir, porque así no está claro, hoy no está del todo claro, de la propia construcción de la ciudad, del propio desarrollo de la ciudad, de la captación de plusvalías que se puedan generar. Y el ejemplo más claro de eso, bueno, es ahora con la ley de reconstrucción, que plantea decir, bueno, vamos a dotar de un potencial adicional a los inmuebles que fueron afectados de un 35%. ¿No? Y con eso deberá recuperarse. Creo que el inicio es bueno, ¿no? O sea, la salida el saque es bueno, pero faltaría decir, bueno, ese 35% adicional de este plusvalor adicional del suelo es suficiente, no es suficiente. En algunos casos es suficiente, en otros no, en otros incluso es sobrante. Y yo creo que para atender en la primera pregunta, una parte de los recursos es para hacer un análisis muy puntual de cada uno de los casos. Siempre he pensado que, bueno, se lanza la ley de reconstrucción y se lanza, pues sí, en una emergencia, en una situación que hay que responder rápido, pero es como decir, si hay una enfermedad, no todos tienen la misma enfermedad, no todos tienen la misma cura, no todos tienen el mismo procedimiento y no todos se van a curar con las mismas medicinas. Se tiene que ir caso por caso. Creo que no son tantos casos, digo, si bien son muchos, no son tantos casos para que no puedan ser analizados uno por uno y a partir de ahí se pueda dar una solución, una medicina, un tratamiento, un análisis muy particular de cada uno de ellos y a partir de eso entender si los recursos son fiscales, no son fiscales, son créditos, no son créditos, habrá quien lo pueda pagar, habrá quien no lo pueda pagar. Habrá casos donde no sea posible reconstruir en el mismo lugar, se tendrá que haber otra reconstrucción, pero sin ese análisis, sin ese diagnóstico, y es algo que se platicó en las mesas de la mañana, es muy difícil llegar a ese análisis. Parte de los recursos creo deben reenfocarse a ese tema de hacer un análisis muy particular. En todo caso, los procesos de reconstrucción siempre son largos, ¿no? Construir un edificio no es algo que se haga en 3, en 6 meses, y que no debe correr, debe hacerse muy consensuadamente y pues son procesos de 2 años generalmente y creo que tenemos tiempo para hacer esa parte. Entonces, más adelante seguiremos hablando un poco de cómo hay recursos no fiscales o no tributarios que se pueden generar de la ciudad, incluso no solo sobre los propios edificios, sino edificios en otra zona, nuevos que se vayan a construir, etcétera, que podamos obtener recursos para pagar donde sí fueron particularmente afectados. Nada más, bueno, a ver quién, porque les tengo una pregunta específica a los dos. Bueno, perdón, en el caso de la CEMIC, hace rato se mencionó un tema, digo, además de lo que nos quieras compartir, no te estoy coartando, pero creo que un tema que salió y que me parece que nos puedes aportar mucho es que un costo adicional
que se genera posteriormente al sismo es que con las reglas en el anexo técnico del reglamento de construcción y con los nuevos estándares que se establecen para fortalecer las construcciones, que qué bueno que se fortalezcan, no es una crítica, pero conllevan una serie de costos que en el caso de la vivienda social y popular, pues con los topes que se manejan actualmente, ¿no?, de hasta 30 salarios mínimos, pues pudieran ser incompatibles, ¿no? Entonces, se mencionaba en una mesa en la mañana que de alguna forma también tendría que haber un apoyo o algún esquema de transición o de subsidio o modificar los topes para que la vivienda social también pueda incorporar esas nuevas medidas y no sea una cuestión de que, bueno, ahora es tan caro que ya no se construye vivienda social o es tan caro que pues se cumple la norma pero a medias o muy forzado o si se puede mejor no porque no alcanza. Entonces también es una reflexión en la que si tuvieras algún comentario también sería muy valioso. Sí, así es, Tania. Janet, perdón. El tema aquí es, estamos haciendo un trabajo en la Cámara donde nos pusimos el reto y antes del sismo ya lo traíamos de hacer vivienda para la ciudad, pero vivienda digna. Tiene que ser vivienda social, vivienda popular, pero principalmente vivienda digna. Y lo que tú comentas es muy cierto. Dentro de un ejercicio interdisciplinario, donde haciendo caso a los expertos, como bien decía en un panel anterior el arquitecto Juan Manuel Romo, primero va la parte de la calidad de la vivienda. Y lo que comentas es primero la seguridad de la estructura. Como ahorita consideramos, se tiene que revisar caso por caso, se hace una mecánica de suelos por cada uno de los inmuebles que hoy pretendemos construir. No lo podemos hacer de manera general, tiene que ser una mecánica de suelos por cada terreno y romper el tabú de la densidad. Se hablaba hace ratito que 3 niveles, no, si pueden ser 3, y son 4, no tengamos miedo a esa densidad porque es necesaria. La ciudad tiene que crecer de manera central. Se dijo bien hace ratito, los servicios están en el centro de la ciudad y aquí es donde mejor se pueden aprovechar. Por ejemplo, el agua. Ahorita estamos haciendo vivienda con un 70% de ahorro de agua. Se puede hacer. Existen ahorita ya las técnicas para hacer desarrollos, vivienda digna, vivienda con una seguridad en la estructura que aguante esos sismos o mayores, con un ahorro de agua, con un ahorro de energía eléctrica hasta un 50%. Ya existe la tecnología. El hecho de que sea vivienda digna no tiene por qué ser de mala calidad. Y insisto, porque es lo que necesita la clase trabajadora de esta ciudad. La hemos dejado de hacer. Se hace vivienda media y se hace bien, pero creo que no es la que mayor necesita la ciudad. Hoy con el sismo se pudo comprobar más. Los que visitamos, en el caso de la Cámara, que nos asistimos a delegaciones donde casi nadie quería ir, como es Xochimilco, Tláhuac, Colonias del Mar, San Gregorio, nos dimos cuenta que la autoconstrucción mal hecha se refleja en los sismos. ¿Por qué? Porque no hay una asesoría técnica. Por ahí comentábamos que así como existe un programa de médico y abogado en tu casa, pues quisiera un programa de arquitecto o ingeniero en tu casa. Ya serán los expertos los que determinen. Pero es necesario porque gran parte de la construcción que se hace en esta ciudad es autoconstrucción todavía. No debería de ser, pero así es. Entonces vamos a tener que trabajar mucho ahí y lo que comentabas, sí hay sobrecostos que tenemos que sensibilizar al gobierno porque limitar a una vivienda digna a 30 salarios anualizados a veces no nos tiene por qué mandar el dinero, nos tiene que mandar la calidad de la casa que necesitan los habitantes de esta ciudad. Yo creo que ahí se puede trabajar mucho. E insisto otra vez, al tener un ahorro del 70% de agua, se paga hoy actualmente el artículo 302, que es bastante dinero como un dato. Ahorita por el número de viviendas que alcanza a hacer muy bien el INVI, pues deben ser unos 600, 800 millones de pesos, pero podría, con la ayuda de la banca privada, hacerse más vivienda y aumentar ese pago por infraestructura hidráulica hasta 13,000 millones de pesos. Y es lo que necesita el sistema de aguas de la Ciudad de México, inversión en infraestructura hidráulica, espacios públicos, porque la vivienda no nomás es hacia adentro, también es hacia afuera, hacia el entorno. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, con estas viviendas resilientes, sustentables y sostenibles, porque viene el tema de hacerlo sostenible con las administraciones de las futuras viviendas. Estas tienen que estar con mantenimiento permanente. Hoy también con el sismo vimos que por falta de mantenimiento muchos edificios se vieron fatigados en su estructura y por eso también tuvieron problemas. Hay que darles mantenimiento a estas viviendas. Ahí tendré mi comentario.
Bueno, entonces si vas a hacer tú, déjame hacerte un comentario también de las mesas de la mañana. Por ahí, en la primera se mencionó que no hacía falta la ley de reconstrucción. O sea, que posiblemente con otros instrumentos se podía reaccionar con la suficiente contundencia para atender la emergencia, pero sé que una de las cosas que sí cambió la ley y que no sé si otro instrumento lo pudo haber reemplazado fue el tema del porcentaje de construcción adicional, que es el caso que tú mejor conoces. Entonces te dejo como comentario de la mañana para alimentar tu participación. Ok, muchas gracias. Efectivamente, la Ley de Reconstrucción, uno de los grandes cambios es que el Poder Legislativo comparte esa responsabilidad del cambio de uso de suelo con el Ejecutivo, particularmente con la Secretaría de Desarrollo Urbano. Es un cambio de uso de suelo, es un cambio de edificabilidad de uso de suelo que que por esta vez, por excepción, no pasa por una decisión de la Asamblea. Eso hace que pues, si bien tiene que ser informada, no es parte de la decisión, y eso hace que operativamente el mecanismo sea mucho más rápido. Tenemos proyectos que están desde el momento en el que fueron anunciados que se tienen que demoler hasta que tienen el cambio de uso de suelo y pueden empezar a trabajar en su proyecto ejecutivo, pasaron 2 meses y medio, que es un nivel de eficiencia nunca antes visto y que particularmente los privados pues estarían muy interesados en el ahorro que esto representa en sus gastos corrientes, tener una estructura de toma de decisiones de gobierno tan tan rápida, no tan expedita. En este caso, pues bajo el argumento de que estamos atendiendo una emergencia y no tenemos tiempo de hacer. Si bien tenemos que cumplir con ciertos criterios, pues la prioridad es la recuperación de las viviendas lo más pronto posible. Eso sí, efectivamente es un cambio que deriva de la Ley de Reconstrucción y no hubiera sido posible por otros mecanismos. Con respecto a la pregunta, me gustaría únicamente retomar la pregunta que nos comparten aquí en las pantallas, ¿cómo hacer un uso equitativo de los recursos disponibles? Y aquí me resalta la palabra, el tema de la equidad. Es uno de los temas de gran discusión. ¿Qué hacer con estos recursos fiscales disponibles? ¿Cuál es el mecanismo equitativo de distribución? Tenemos que tener en cuenta que ante todo nuestra Constitución dice en los primeros artículos que las políticas públicas tienen que ser progresivas, es decir, primero tengo que atender a los más necesitados y después a todos los demás. Y en este sentido, pues tenemos que cuestionarnos con qué mecanismos, si bien todo el mundo tiene el derecho a reponer su vivienda, sí tenemos que cuestionarnos cuáles son los mecanismos o qué tan diferentes tendrían que ser los mecanismos para reponer una vivienda de 60 o de 50 metros cuadrados y si debería ser el mismo mecanismo que se utilice para reponer una vivienda de 120 metros cuadrados, desde 160 metros cuadrados o unos penthouse de 400 metros cuadrados que también se están presentes, que fueron afectados, ¿no? Eso creo que es un tema que habría que analizar y diferenciar. Otro tema, otra vez puntualizar sobre este tema de no todo es recurso fiscal, no todo es recurso en efectivo de gobierno. Este tema de acortar los tiempos para las facilidades administrativas, las facilidades en la obtención de permisos para los desarrolladores privados se traduce en dinero, tiempo es dinero y particularmente en esta industria. Entonces puede ser y está resultando un tema que pueda ser mucho más atractivos los proyectos de reconstrucción sobre un proyecto común y corriente, si te puedo decir que en 4 meses estás fuera de esto, ¿no? O sea, en 2 años puedes estar fuera de esta gestión en vez de tomarte 5 años, que puede ser lo que normalmente toma en tiempo. Y me llama mucho, ahorita sobre lo que platicaba también de el cambio normativo, de nuevas normas técnicas complementarias de 2017 para hacer edificios más resistentes, me salta otra vez el tema de la equidad. Estamos hablando de una generación de edificios del 85 para acá que sabemos y tenemos que estar muy conscientes que son mucho más seguros que los edificios que fueron construidos con anterioridad. Y los de 2017 van a ser todavía más seguros que de la generación del 85. ¿Cuál es el mecanismo de prevención para poner a todos
bajo el mismo estándar de seguridad. Si nosotros analizamos en este momento los edificios que colapsaron total o parcialmente, encontramos que de los 60 y tantos edificios que en un primer momento presentaron este daño, pues 60 de 65 pudieron ser de los 70s y la primera mitad de los 80s. Del 85 para acá ya no se presentó tanto ese daño porque tenemos un código de construcción mucho más eficiente. Pero ¿en qué momento volteamos a ver o bajo qué mecanismos de financiamiento garantizamos las mismas condiciones de seguridad a los edificios que fueron construidos anteriormente? Y en este momento pues tenemos todavía habrá que analizar cuál es el inventario de vivienda entendido como parte de la infraestructura de la ciudad que necesita ser financiada y necesita un mantenimiento más allá de la pintura y la jardinería, sino un mantenimiento probablemente estructural y probablemente en unos casos el reemplazo. Probablemente el reemplazo sea la única vía para poder garantizar esas condiciones de seguridad. Creo que es parte de los temas que tendremos que tener sobre la mesa de financiamiento. Y una fuerte inversión, uno de los temas que, si bien sobre la mesa ya están más o menos puestos los mecanismos de financiamiento sobre este tema de base suelo, los instrumentos de créditos puente bastante más atractivos, la temporalidad mucho más resuelta, nos seguimos topando con el tema de la acreditación de la propiedad. Un gran problema para poder proceder con los temas de reconstrucción es la acreditación de la propiedad. Al menos el 90-95% de los predios con los que nos estamos topando no puede disponer del 100% de la propiedad porque hay 1 o 2 casos al menos que jamás se escrituró y muy probablemente no escrituró por los altos costos de honorarios notariales o por los temas que se tienen que poner al momento, los temas que se tienen que pagar al momento del financiamiento como son ICR y ISAI. ¿De qué manera podemos hacer probablemente un crédito o un mecanismo de financiamiento para poder facilitar la acreditación de la propiedad? Es un tema de prevención al final del día, poder tener todos los documentos en regla y en algún momento, dadas esta situación de emergencia o no, poder disponer de tu propiedad apropiadamente. Y sin volverte sobre todo que un predio, que más bien que un departamento o una de las propiedades no se vuelva el obstáculo de la reconstrucción de 20, 25, 50 con otros condóminos. Bueno, a mí me gustaría platicar un poco de la experiencia que tenemos con el programa que iniciamos en Sociedad Hipotecaria Federal para llegar a algunas conclusiones de los temas que aquí estamos discutiendo. Primero, los créditos que nosotros lanzamos son parte de una estrategia. Es difícil creer que un solo programa va a resolver toda la problemática que hay en la Ciudad de México. Y esto es bien importante porque justo viene con la discusión de recursos fiscales o financiamiento. Coincido en que los recursos fiscales deberían de aplicarse de manera preferente a la población más vulnerable y que se apliquen progresivamente. Por eso el programa que nosotros tenemos, que se genera de un ahorro que tenía el gobierno de la Ciudad de México y que solo son 800 millones de pesos y que está enfocado a una población muy específica que es urbana, que eso es bien importante porque también hubo muchos daños en las zonas rurales de la Ciudad de México y con capacidad de crédito, bueno, entonces es muy difícil justificar el que se asuma todo el costo de una vivienda que puede costar 2 o 3 millones de pesos. Por eso creemos que los recursos fiscales deben de enfocarse primero en los que más lo necesitan. Nosotros lo que hicimos fue combinar un poco las dos cosas. Con un recurso de 800 millones de pesos que dio la Ciudad de México, gracias al financiamiento logramos 4,000 millones de pesos. Y entonces ahí a la gente que tiene la capacidad de crédito le estamos dando el mejor financiamiento posible. Es bien importante señalar el tema de la propiedad y creo que ese es uno de los grandes retos. Nuestras reglas de operación hoy por hoy dicen tiene que ser un edificio catalogado rojo y tiene que ser propietario. Y sí, en el día a día nos hemos encontrado con que acreditar la propiedad es algo sumamente complicado y que dificulta los esfuerzos para hacer, por ejemplo, una reparación estructural de un edificio, porque tienen que obtener consenso los vecinos involucrados. Nosotros generamos 3 tipos de financiamiento que somos los que estamos ofreciendo a los afectados. Uno es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario está destinado para aquella persona con capacidad de crédito que ya no quiere vivir en el mismo edificio donde vivía y se quiere ir a otro lado.
Gracias al apoyo del gobierno de la Ciudad de México con recursos fiscales, nosotros estamos dando, digamos, en un crédito de 2 millones de pesos, más o menos respecto a un crédito de la banca comercial, se está ahorrando como 800,000 pesos en el pago de intereses y capital. Ese es el beneficio que nosotros le estamos dando. Esos créditos hipotecarios ya empezamos a dar los primeros créditos, pero sí hay que decir que el perfil de los acreditados es de ingresos medios e ingresos altos. Por eso la complementariedad de los distintos programas que pueda haber por parte del gobierno de la Ciudad de México. Otro de los créditos es para reparación estructural, es decir, la suma de todos los inquilinos que vivan en un edificio, se les da un crédito y con ese dinero se paga una reparación estructural. Ese es un esquema un poco más complejo porque viene, 1, el acuerdo de los vecinos, 2, el hacer los dictámenes que, como ustedes saben, en la Ciudad de México los que responsables de seguridad estructural son muy pocos y entonces hubo completamente un desabasto, ¿no?, para toda la necesidad de estudios que había. Y después de ese estudio, un proyecto, y ese proyecto también cuesta. Y nosotros, en la operación que tenemos hoy, no podemos pagar esos estudios. Entonces, si me preguntan, ¿dónde podemos usar recursos fiscales? Pues ahí se pueden utilizar recursos fiscales para después, ya la solución sí que venga de refinanciamiento. Y también tenemos un producto que es para reconstrucción total de edificios, es decir, aquellos que se demolieron o aquellos que se cayeron en el temblor, reconstruirlos, y ahí sí estamos juntando las tres: recursos fiscales para los créditos cuando se termine de construir la vivienda, la ley de reconstrucción que sí permite una mayor densidad y que con las ventas a precio de mercado de las viviendas adicionales puede pagar gran parte y en algunos casos la totalidad de las viviendas existentes anteriormente, y el financiamiento por parte de Sociedad Hipotecaria Federal. En ese sentido, yo creo que la ley de reconstrucción sí nos da una herramienta bastante potente para atender un segmento de la población. Pero de nueva cuenta es un segmento de la población, porque no en todos los lugares hace sentido construir 35% y vender a precios de mercado. Está muy sesgado hacia de nueva cuenta, hasta la zona urbana en localidades como la Roma, como la Condesa, como la del Valle, en donde ya sabemos que el precio de la vivienda es muy alto. Entonces yo lo que diría es lo siguiente: tenemos que hacer una mezcla de instrumentos. El recurso fiscal debe de atender las necesidades más de los que más lo necesitan. Y ahí está la atención de la vivienda rural, y probablemente se trate de prácticamente regalar las soluciones de vivienda, utilizar el recurso para ello. Es muy difícil justificar regalar departamentos en la del Valle. Entonces, yo creo que con un esquema en el que juntamos, como lo viene haciendo, la ley de reconstrucción y financiamiento, aquellas personas que pueden afrontar el pago de un financiamiento, pues lo paguen con sus propios recursos, ¿no? Y ya hablaremos más adelante de otros retos que digamos, el temblor nos pone más evidentes sobre los grandes retos que tiene la Ciudad de México en términos de vivienda y de infraestructura. Buenísimo, muchas gracias. A ver, déjenme recapitular algunas cosas que me parecen muy, muy valiosas. Del tema de vulnerabilidad, creo que se conecta perfectamente con lo que dice Tania sobre la generación de viviendas que están en riesgo y que continúan en riesgo, porque se vio mucho cuál era el perfil demográfico del propietario de una vivienda construida en el 60 que se dañó, ¿no? Posiblemente era una persona que por cuestiones de edad, ya no tenía la capacidad o el deseo ¿no?, de adquirir un crédito. O sea, un propietario de 70 años, ¿no?, que compró su vivienda en 1970 y algo, pues ya no puede o no quiere o no es la mejor solución para él acceder a un crédito. Entonces la vulnerabilidad pues no se reparte de manera uniforme, no es ciega a factores demográficos y económicos como lo mencionabas. Otro punto muy valioso me parece es la necesidad de diagnósticos precisos, ¿no? O sea, de caracterizar con detalle las diferentes problemáticas y las diferentes poblaciones afectadas, ¿no? Y este consenso de, bueno, una solución no cubre las necesidades de todos, ¿no? O sea, no hay un modelo único de atención, ni debería haberlo.
Otro, el tema de seguros y otros instrumentos privados que hacia el futuro nos permitan reducir la necesidad, ahora sí que el cuánto necesitamos para la reconstrucción, bueno, pues lo podemos reducir en el futuro si aumentamos la penetración del tema de seguros. Y otro punto que me pareció muy interesante es, los costos no es nada más el terreno y los tabiques, ¿no? Hay otros costos que se pueden ahorrar con otros instrumentos, por ejemplo, el tema de costos administrativos, el costo de acreditar propiedad, incluso la información se vuelve algo muy valioso y de pronto cuando no es accesible para todos, pues en vez de que información sea valor, falta de información es un gran costo para los damnificados, ¿no? Entonces son algunas de las reflexiones que me llevo. Antes de que se me vayan los dos ponentes que se tienen que ir, quisiera que habláramos, me voy a brincar al tercer tema, luego me regreso con los demás, pero esto de más allá de la emergencia, ¿no? ¿Cómo financiar verdaderamente en el largo plazo esto que hablamos de una ciudad más resiliente, ¿no? O sea, darle sustancia a esas palabras que de pronto se ponen de moda, pero que no sabemos bien qué significa. Y durante la mañana se habló, todas las propuestas que salieron en la mañana, yo decía, bueno, a ver, ¿eso quién lo financia? ¿Eso quién lo financia? ¿Eso quién lo financia? ¿No? Y entonces es la chamba que les tengo a ustedes. Ideas del tema de atlas de riesgo, ¿no? Que hace falta, de campañas de comunicación, incluso de protocolos, o sea, un plan familiar de protección civil o una mochila o todo eso cuesta, ¿no? O sea, son campañas que hay que hacer para cambiar la cultura. Los censos mismos, los dictámenes, eso en un momento que parece que es solamente para la emergencia, pero es en realidad para reforzar lo que haya que reforzar en el futuro, evitar futuras tragedias, información, mantenimiento, o sea, un montón de cosas y también otras vulnerabilidades que se revelaron en el sismo, pero que pues son del día a día, ¿no? Como el tema del sistema hidráulico, que pues todos los días en realidad tenemos fallas y pérdidas de eficiencia y que en un sismo pues se pone en riesgo la operatividad misma del sistema. Entonces, ¿cuáles podríamos establecer como prioridades de financiamiento para la transformación de largo plazo de nuestra ciudad, hacerla más resiliente? ¿Y de dónde podemos obtener esos recursos? ¿Cuáles pudieran ser mecanismos innovadores para complementar la atención de la emergencia con esta atención de cosas de largo plazo que son igualmente importantes? Bueno, creo que no hablamos de costos asociados en tiempo presente y eso siempre es bien delicado. Hay que hablar de costos asociados hacia adelante porque eso es lo que nos pasa todo el tiempo en el país. Y digo yo, mi experiencia tal vez está más vinculada, no particularmente en la Ciudad de México, pero trabajo en varios lugares del país. Los costos asociados a no dar cabal cumplimiento a las normas locales son altísimas para el país. A mí me preocupa muchísimo, y lo digo aquí abierto en este foro, que se hayan iniciado reconstrucciones relativamente rápido después del sismo. Eso me dice a mí que traemos problemas en el proceso de esas construcciones. Es imposible, yo estoy haciendo un proyecto en Jojutla, probablemente el municipio de los más afectados. Nos tardamos 8 meses en revisar el suelo. Tuvimos una presión social y política, yo diría un tanto absurda, porque aparte se nos alinea con todo un proceso estas próximas semanas, entonces todo el mundo quería correr, pero nosotros nos mantuvimos que había procesos que no podíamos obviar. Porque si te saltas esos procesos, pues ya sabemos las consecuencias. Entonces, ahí está el truco, entender que la construcción no es que requiera mayor financiamiento tal vez, requiere cumplir sus ciclos de tiempo. Y por ejemplo, y podemos hablar de los propios mecanismos de dispersión de recursos a los municipios para obra pública. Estos ciclos de que tienen que gastar el dinero el mismo año, pues no dejan ni hacer un proyecto, ¿no? No hay ni tiempo para diseñar un proyecto. Esa separación, algo que creo que yo es fundamental, poder separar el proyecto del financiamiento, poder tener revisiones documentales precisas para evaluar los costos y las oportunidades de los proyectos que se van a implementar, pues son fundamentales que se den, ¿no? Una vez más, a mí me preocupa mucho, los estándares de reconstrucción en el mundo empiezan a los 6 meses del sismo. No hay cómo, ¿no? Las otras cosas son estructuras emergentes, pero no hay cómo podemos ir
por más pequeña que sea la estructura, hacer una revisión documental específica de territorio, aunque sean 30 metros o sea un gran edificio. Si queremos hacer las cosas bien, tenemos que entender que eso lleva tiempos. Desafortunadamente esto se cruza con otras cosas y los que nos dedicamos a esto, pues no entendemos tal vez también esos temas, como son circunstancias más políticas, pero hay que reconocer que eso toma tiempo y, como lo decía, yo creo que hay que darle el valor al proyecto. El proyecto debe de haber mecanismos, por ejemplo, hoy todos los fondos, creo que iba a venir Alejandra Curo y de Fideicomiso Fuerza México, no pudo venir, pero no financian el proyecto. Entonces, si no financian el proyecto, alguien tiene que regalar el proyecto o tiene que aparecer el proyecto, y eso es muy delicado. Mientras no reconozcamos la construcción, digo, para los que somos arquitectos a lo mejor pues le entendemos un poquito más, pero no puedes iniciar construcción sin un proceso debidamente ingresado, analizado, respaldado, y eso te va a regresar una necesidad de financiamiento. Entonces, yo la veo por ahí. Seguimos teniendo grandes huecos en el país de cosas que sabemos que pueden estar en riesgo. Yo creo que, ya lo decías tú al principio, no es la primera vez que tiembla en México, no es la primera vez que tenemos que hacer un esquema. Creo que es buen momento que todo el mundo se siente ahorita y analice de manera completa cómo están respondiendo los seguros, ¿no? Porque por ejemplo, en el caso de Infonavit es complejo cuando tenemos un proyecto cofinanciado entre la banca y nosotros, porque llegamos nosotros más rápido, pero solo cubrimos un pedazo, y luego el banco da sus propias cláusulas, y de aquí a que llegue el seguro. Entonces, yo creo que es buen momento para evaluar, reconocer que entre las enormes bondades que tiene nuestro país, somos un país altamente vulnerable a desastres naturales. Eso no va a cambiar. Es imposible que reduzcamos la incidencia, a menos de que se pongan muy serios con el cambio climático. Tal vez nosotros no, me refiero en términos de huracanes, en términos sísmicos, pues estamos en zonas, aparte no lo podemos predecir. Lo que sí sabemos es que hay una mayor incidencia, tal vez, o a lo mejor porque como la medimos. Pues yo diría, ya estuvo, ya hay que sentarnos a reconocer que estamos en riesgo de desastres y vamos a revisar esos procesos. El incumplimiento a nivel nacional de reglamentos de construcción es absurdo. Llegas a los propios municipios, si ustedes hacen una revisión documental de la gente más pobre, porque no es la de la Condesa, no es la de la Roma, pero tú llegas y le pides a algún constructor de vivienda que haya hecho una reconstrucción, su documentación de permisos y mecánicas y cálculos, si la tienen bien, no existe. O te presenta una que hizo en otra casa para otro territorio que por definición no funciona en ese territorio. Ese es el tipo de cosas que no debemos de permitir, y a lo mejor evaluar cuál es el sobrecosto de estas circunstancias. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta hacer una mecánica de suelos? ¿Cuánto cuesta hacer un análisis estructural? ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto arquitectónico? La verdad, en el largo plazo es marginal. El problema es cuando no lo haces. Y como es un negocio, ¿no? Ahorita se hablaba es que es atractivo para el desarrollador, pues entonces lo que tenemos que hacer es separar eso para que eso no toque ese pedazo del negocio, que haya un cajón específico para que de una vez por todas se cubran esos procesos que son fundamentales en la construcción. Si no, pues prepárense. O sea, esto no cambia, y no es un tema de reemplazo de materiales, ¿no? Creo que no tiene que ver ni siquiera con las… Porque de hecho las viviendas vernáculas no se cayeron porque eran vernáculas, se cayeron porque les habían construido encima. Hay que también ser cuidadosos. Lo que está pasando en el país, que a mí me preocupa mucho, y una vez más me refiero más, pero también es el caso de Xochimilco, ¿no? Uno va a San Gregorio, lugares tan especiales que hoy los queremos reemplazar, y hay que tener cuidado con las leyes de cómo van a entrar estos mecanismos a reemplazar procesos históricos y patrimoniales. Los propios monumentos, por ejemplo, ¿cuántos monumentos se afectaron? Los mecanismos que nos digan que está bien salir a apuntalar edificios, que nos permitan analizar las estructuras. Uno viaja, ¿no? Creo que en Europa a veces los edificios se quedan apuntalados 30 años y aquí se ponen nerviosos la gente que los edificios estén apuntalados 6 meses. Si queremos preservar el patrimonio, tenemos que ser capaces de analizar lo que requieren las estructuras, y eso requiere de gente especializada. Esa es una de las cosas que algo que demostró el sismo. Si bien hubo una enorme capacidad
de todos de sumarse, muy pocas personas sabían verdaderamente evaluar los problemas que estábamos viendo en los edificios. Y yo creo que reconociendo eso, ojalá, digo, lo hemos platicado entre arquitectos, hace rato se mencionaba ingenieros, pues hay que generar capacidad reconociendo pues a esto lo que nos podemos enfrentar, mejorar las calidades de los financiamientos y los seguros. Por ejemplo, el propio instituto debe tener mejores políticas de verificación de obras sin duda, que se cumpla con la reglamentación. A ver, la reglamentación existe, el problema es que si la reglamentación no se cumple, entonces tenemos que tener mecanismos que ejerzan de manera eficaz que los reglamentos se cumplan, y yo creo que por eso pues las leyes y todo eso es fundamental, pero que se ejerzan, ¿no? Yo creo que ese sería el tema fundamental. Y ya para cerrar, porque soy uno de los que se va, pero me voy a quedar otro ratito, pues está muy interesante esto y vamos a estar en ello. Pues sí, es reconocer, ayer yo veo las lluvias que ya nos vienen, las posibilidades de ahorita en Cabo San Lucas una tormenta, no hemos terminado la reconstrucción a lo largo del país, yo estoy trabajando los fines de semana en algunos municipios, entender que la reconstrucción, ¿qué va a pasar en la reconstrucción en una época de lluvias como esta? Si los procesos son adecuados de ir a dejarle material a la gente para que ellos construyan, o mejor es ir y platicar de un proyecto y entonces llevar el material, que es un poco lo que tú mencionabas, hay que planear. Creo que hay mucho que aprender, sin decir que se hizo mal, porque eso no me toca a mí, podré tener mi opinión personal, pero creo que como sociedad y personas responsables en instituciones, vale la pena evaluar a casi un año del sismo cómo se han resuelto los problemas desde la pequeña vivienda hasta el edificio y donde nos encontramos, para desde ahorita hacer los propios ajustes. Ojalá y la próxima administración estos aprendizajes que les podamos dejar a algunos los puedan utilizar para bien, pues porque ya nos tocó vivir una emergencia del tamaño, como a muchos de ustedes les tocó vivir al 85, y pues entender que estamos en una necesidad de ser mucho más organizados, a lo mejor regresando al punto C de tu primera, sí falta organización y hay que entrarle. Bueno, yo también soy de los que se tienen que retirar, pero aprovechando una última intervención, supongo, no dejar, volviendo a este tema de financiamiento, lo que sí creo que es todavía un área de oportunidad de la ley de reconstrucción es el tema de la vivienda unifamiliar. Hay todo un grupo de afectados, si bien la ley de reconstrucción te divide en son 4 grupos: rurales, vivienda unifamiliar con alto grado de vulnerabilidad, vecindades y condominio. Creo que para la mayoría de esos ya existe una solución con sus retos de implementación y lo que sea. Existen. Hay un grupo ahí de vivienda unifamiliar que no presenta precisamente este alto grado de vulnerabilidad por definición de perfil socioeconómico, que nos está quedando un poco fuera del radar y que pues habrá que generar estos mecanismos. No sé si sea un tema de cruzar algunos de los beneficios de unos con otros, no sé exactamente cuál es la solución, pero sí es definitivamente un tema a tratar todavía. Gracias, son bienvenidos a quedarse todo el tiempo que gusten, por supuesto no los estoy corriendo. Entonces, si podemos hacer los otros 3, esta reflexión de en el largo plazo, ¿qué otras cosas no hay que perder de vista y se requieren recursos y tenemos que pensar en nuevas formas de obtener recursos? Como decía, no todo es dinero, a lo mejor el recurso es capacidades, es mano de obra de los profesionistas o es financiamiento de otro tipo, en donde qué cosas no se nos debe olvidar, porque empieza a pasar el tiempo y entonces se nos olvida establecer protocolos o se nos olvida reforzar edificios o generar información, cosas que no debemos perder de vista en el largo plazo y que necesitamos encontrar formas, y las ideas son bienvenidas, de cómo financiarlas. Bueno, regresando al tema de cómo financiar, no solo el tema de la reconstrucción muy particular,
sino el tema de esta planeación, decir, bueno, y todos estos procesos y todos estos proyectos y todo lo que esto implica. Hay casos en otras ciudades, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, en Argentina, de esquemas de financiamiento del desarrollo urbano que han sido muy exitosos. Cuando uno ha tenido la oportunidad de conocerlos, uno se queda boquiabierto de lo que han sido capaces de hacer. Y eso es algo que en el caso de la Ciudad de México o de las grandes ciudades de este país estamos, desde mi punto de vista, muy rezagados. Esta ciudad y otras ciudades del país tienen una característica única, diría yo, donde muy pocos la tienen, que es por un lado, una gran demanda, ¿no?, de vivienda, de comercio, de oficinas y de servicios, ¿no? Existe una demanda particularmente de vivienda en la ciudad que es inacabable prácticamente, ¿no? Entre más satisfacemos, más demandas se generan, nuevas familias, existe una gran demanda. Y la Ciudad de México es una de las pocas ciudades que no es capaz de satisfacer su propia demanda. Razones muchas. También hay una gran cantidad de dinero, hay una gran cantidad de capital privado, capitales globales, capitales nacionales, que quieren invertir en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México. Y de repente vemos a esta demanda y a esta capacidad financiera de satisfacer esta demanda como una gran amenaza. Decimos, no, ya ni uno más, ni un ladrillo más, ni un piso más, y ya se pasaron 2 niveles, que se los quiten y que los demuelan y que no los dejen. Es decir, estamos un poco como luchando contra la lluvia, ¿no? No nos gusta la lluvia, entonces vamos a detener la lluvia. Eso no es posible. Lo que tenemos que hacer es ser inteligentes ante esa lógica. En las otras ciudades, y me refiero a ciudades sudamericanas, incluso centroamericanas, en condiciones similares, es decir, no son casos de lo que sucede en Finlandia, en Dinamarca, en Suecia o en los propios Estados Unidos, donde aprovechan esa fuerza de la demanda y del capital en beneficio de la propia ciudad. Y lo voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, un poco de lo que se ha venido hablando en estos días. Si un edificio en la Colonia del Valle o en la Colonia Roma tiene un 35% de potencial adicional y le resulta suficiente, pero le resulta suficiente a ese propio edificio, y no atendemos San Gregorio, no atendemos Xochimilco, no atendemos Tláhuac. Bueno, démosle un 65%, el 35% que sirva para su propio edificio, y ese otro 35% o ese otro 30% que le demos, lo destinamos a Tláhuac o a la vivienda más precaria. Es decir, aprovechemos esa fuerza, ¿no? Como un poco dicen los que hacen judo, no es mi caso, ¿no? Dicen, bueno, aprovechemos la fuerza del enemigo a favor nuestro. Entonces, si bien no es el enemigo, ¿no?, ¿cómo podemos aprovechar esas lógicas? Y son otros elementos que se hacen, es decir, existe esta demanda, existe un capital para vivienda, pero no hay infraestructura. Bueno, aprovechemos eso, captemos esos recursos a través de nuevas leyes y nuevos esquemas de financiamiento. Aprovechemos esos recursos para hacer la infraestructura o la vivienda social. En Sao Paulo, proyectos han financiado enormes proyectos muy exitosos de vivienda social, de lo que eran las antiguas o las viejas favelas brasileñas, y se han convertido en grandes proyectos de vivienda social en el mismo lugar donde suceden los grandes proyectos inmobiliarios. Son mecanismos relativamente fáciles de operar, y que a partir de ahí podríamos pensar primero, y creo que hay que ir paso a paso, no podemos replantearlo, en buscar estos esquemas para financiar temas de reconstrucción, y después iremos transitando hacia temas de infraestructura, hacia otros temas más allá de la propia emergencia. Pero es decir, en la propia ciudad existen los recursos. Por eso yo decía, bueno, me voy a la respuesta ¿no? No es si hay recursos, sí hay dónde obtener los recursos, sí hay cómo captarlos, existen esas posibilidades, y hay un tema de voluntades, y hay un tema de posicionamientos. Y además lo interesante de esto es que ni siquiera es decir, vamos a agarrar el dinero del capital privado de los desarrolladores inmobiliarios y lo vamos a invertir acá. No, no es un dinero de ellos, es un dinero de la ciudad.
Eso hay que dejarlo muy claro. Ese recurso es de la propia ciudad, que es la ciudad quienes otorga las licencias y los potenciales constructivos, ¿no? Entonces, es un esquema de redistribución de los beneficios que el propio desarrollo urbano de la ciudad genera y dedicarlos a quien más necesidad tenga, tal y como lo establecen las leyes. Ahí está, digamos, el dinero, lo tenemos enfrente de nuestros ojos, pero no hemos podido o no hemos sabido captarlo y destinarlo a donde debe ser. Digo, con el riesgo de que no se escuche muy bien, espero que se escuche bien. Nosotros tenemos una ciudad que es relativamente rica, muy desigual, pero es una ciudad rica. Hay algunas delegaciones, futuras alcaldías, donde el ingreso y la calidad de vida o el índice de desarrollo humano es similar a Alemania. Pero yo no veo las calles como Alemania, ni veo el transporte público como Alemania. Resulta un poco contradictorio, ¿no?, hablar de la ciudad de los palacios y una serie de referencias que tenemos, y que cuando pensemos, por ejemplo, en hacer una nueva línea de metro, tengamos que siempre recurrir al gobierno federal. ¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México no tiene los ingresos suficientes, a pesar de tener una ciudad rica, para ejercer en los servicios que necesita esta ciudad? Entonces yo creo que es una combinación de varias cosas. Uno, hay que cobrar el predial bien y hay que cobrarlo, digamos, sin tanta discrecionalidad. Lógicamente, al cobrar el predial bien, pues hay afectaciones, entonces se tienen que hacer programas para proteger a la población vulnerable, a los adultos mayores, para no convertirlo en un impulso más de la gentrificación. Pero ese es un mecanismo para generarse de recursos. Otro mecanismo es cobrar bien el agua. Tenemos problemas de agua, ya tenemos programas de agua en la zona central de la Ciudad de México. Se dice, es por todo lo que están construyendo. Pues la ciudad tiene que crecer y se están cobrando derechos al agua. La gran pregunta es, ¿qué está pasando con los derechos que se cobran al agua para las nuevas edificaciones y por qué no estamos cobrando bien el agua? Esta ciudad necesita inversiones muy grandes para resolver el problema de agua durante los próximos 30 o 50 años. Yo no veo dónde está la discusión de cómo vamos a resolver eso. Entonces, si queremos tener una ciudad viable hacia el futuro, tenemos que resolver el problema del agua, y eso vendrá de nueva cuenta parte de recursos fiscales, pero también parte de financiamiento y otras estructuras que se nos puedan ocurrir. Yo aquí coincido en que el desarrollo inmobiliario es también por sí mismo, puede ser por sí mismo, un motor de la provisión adecuada de servicios. Sabemos que las edificaciones se les piden medidas de mitigación, pero no sabemos cuáles son, ni cuánto cuestan, ni a dónde se van. Sabemos que se cobran derechos para el agua, pero tampoco tenemos claridad de dónde son los recursos. Bueno, necesitamos crear mecanismos, y ahí sí el Poder Legislativo tiene mucho que hacer para que los recursos tengan se etiqueten para proyectos en específico. Si los desarrollos inmobiliarios están haciendo dinero vendiendo departamentos de 7 o 10 millones de pesos, pues parte de eso, y aunque suene socialista esto del captar plusvalías, ¿no?, pues no lo es, porque en todo el mundo se hace. Al cobrarle derechos podemos redistribuir una parte de esos recursos para promover una serie de cosas. En muchas ciudades del mundo es muy normal que a un desarrollador se le pida que un porcentaje de las viviendas que construye sean sociales, ya sea para venderse o para rentarse. En México creemos que eso es imposible. A mí me gustaría ver un programa piloto en la Ciudad de México en donde intentáramos hacer eso, por ejemplo. Entonces hay una serie de recursos. Hablaba un poco del legislativo y me regreso un poco al tema de la reconstrucción. Las facultades de los poderes son bien importantes, así como son importantes las facultades de los órdenes de gobierno. El gobierno de la ciudad tiene unas facultades, las nuevas alcaldías tienen otras. Lo que no podemos hacer es empezar a mezclar cosas, ¿no? Yo trabajaba aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Y siempre el legislador busca, ¿no? Yo no era legislador, era asesor, ¿no? Siempre el legislador busca cómo etiquetar recursos. Eso es algo realmente, pues, es deseable porque pues quiere beneficiar a su electorado. Sin embargo, no se pueden tomar las atribuciones del Ejecutivo, y eso es lo que pasó en la Ciudad de México con el proceso de presupuesto del año pasado.
Y entonces por eso tenemos recursos fiscales que en lugar de poderse destinar a los estudios que estamos mencionando o que se podrán destinar a atender a la población más vulnerable, que se van a tablets, ¿no? Entonces yo creo que esa es una discusión. Las atribuciones son muy distintas, están muy bien marcadas y a cada quien le toca hacer lo que le corresponde de acuerdo a la ley. Creo que esta ciudad va a seguir creciendo, eso no nos quede la menor duda, aunque no nos gusten los edificios, aunque no nos caigan bien los desarrolladores, va a seguir creciendo. El problema es cómo queremos que crezca esta ciudad. Y ahí sí coincido en que es una visión con mucho mayor densificación y con mucho mayor transporte público. Pero eso sí, una ciudad que no sea exclusivamente para los ricos, una ciudad que encuentre un buen balance entre dar esa vivienda que cuesta, que se plusvaliza, de gran calidad, pero también dar servicios de vivienda a una población que ya no puede vivir en la Ciudad de México. Por eso la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes desde hace 30 años, porque los jóvenes pues no pueden vivir. Yo siempre digo, la única forma de que los hijos de muchos de los que están aquí vayan a vivir en el mismo barrio donde crecieron es que se queden a vivir ahí con sus papás, porque no les va a alcanzar para comprar una vivienda en los mismos barrios. Entonces yo creo que esa es una gran discusión que nos invita a vislumbrar cómo puede ser esta ciudad en los próximos 30 años. Muchas gracias. Algo de lo que mencionas se va a abordar en la siguiente mesa de transparencia y rendición de cuentas. Y yo quiero hacer aquí más un pequeño sondeo. Si recuerdan los que nos acompañan, la discusión hace año y medio, cuando estábamos discutiendo la Constitución, sobre la captación de plusvalías. Si alguien vio el video de Lili Telles diciéndonos que nos iban a quitar pues Lili Telles mentía. O sea, esto que estamos discutiendo aquí sobre cómo el valor del desarrollo de la ciudad puede financiar vivienda social, infraestructura, inversiones de muy largo plazo, ese era el sentido de ese mecanismo de la plusvalía. No era arrebatarle a la gente lo que su vivienda va adquiriendo de valor año con año, ¿no? Sino compartir el valor que se genera cuando un predio pasa de un potencial, digamos, de 5 niveles a 20 niveles, ¿no? Esa riqueza que se genera, que es muy deseable que se genere, pero cómo la repartimos mejor entre la ciudad. Entonces, también una autocrítica para quienes hemos estado abogando por estos temas, que no supimos comunicar adecuadamente y que permitimos que intereses muy particulares manipularan la opinión pública y que nos perdimos de una oportunidad, pero que todavía podemos rescatar. Entonces, ese fue un paréntesis, por favor, continúe. Bueno, y en ese mismo sentido, resaltar digamos, la fortaleza que tiene la ley de reconstrucción en retener a la población en el mismo barrio en el que estaban viviendo. De otra forma, si estas personas tuvieran que buscar un mecanismo de financiamiento un financiamiento de una vivienda por el valor de lo que valía esa casa, muy probablemente no sería en el lugar donde estaban residiendo hasta ese momento. Tendrían que irse probablemente a un lugar más lejano, a un lugar más barato. Una de las fortalezas y de las virtudes, de alguna manera, de la ley de reconstrucción es que asume a los afectados como propietarios del suelo, como inversionistas, como dueños de un suelo muy valioso, que en algunos casos vale varios millones, decenas de millones de pesos, los asume como inversionistas, como propietarios con todas sus capacidades y con toda su capacidad como parte de su capital, y con ello financiar la reconstrucción en su propio terreno, y con esto eliminamos el riesgo de tener que expulsar y movilizar población a lugares que tiene toda esta serie de implicaciones de ruptura de redes sociales, de poco acceso a los servicios a los que ya estabas habituado de alguna manera. Eso creo que también es una de las grandes virtudes de la ley. Y como bien mencionas, estamos sentando un precedente y una serie de argumentos y una serie de números. Yo personalmente me estoy dedicando a juntar toda esta información para un día tener tiempo y poder escribir la historia de esto y poder decir, hace año y medio no teníamos un número para poder defender el tema de captación de plusvalías. No sabíamos, nos tomó por sorpresa, lo teníamos en principio, pero no teníamos un dato que pudiera decir la ciudad está ganando o está dejando de ganar X cantidad de millones de pesos por este cambio normativo. En este momento lo estamos teniendo, lo estamos experimentando, estamos tratando de documentarlo para decir, hay una segunda oportunidad de tener esta discusión, pues ya vamos a tener el 35%
un cambio de un plumazo que aumenta 35% la edificabilidad de estos predios se traduce en X millones de pesos que en este momento se utilizaron para un tema de emergencia y de reconstrucción, pero en cualquier otro momento de la historia de la ciudad se debe y se debería estar utilizando en inversión en infraestructura pública. Un breve comentario. Efectivamente, ya estamos haciendo, los constructores de la Cámara, ya estamos haciendo vivienda digna, vivienda social, con todo el apoyo de la banca privada, con su responsabilidad social, nos están brindando sus recursos para hacer vivienda social. Lo hacíamos antes del sismo y lo estamos haciendo después del sismo. Y para el tema de la incertidumbre técnica, inclusive los proyectos vienen certificados por universidades públicas. Por ejemplo, la UNAM. La UNAM nos están certificando que el proyecto sea resiliente, que sea sustentable y que sea sostenible. Y esto es importante porque nos da la transparencia para con los habitantes. Un tema muy rápido también es el tema del desarrollo barrial, la inclusión social en la zona donde construyamos. La verdad es que si nos acercamos con ustedes y preguntamos qué es lo que necesitan, qué es lo que requiere la zona, nos volvemos vecinos, amigos y no tenemos problemas para construir. Es un tema que es muy importante porque les preguntamos cuál es la necesidad de la calle, de la cuadra, de la colonia, y en ese sentido podemos tener un acercamiento para con los vecinos de los desarrollos. Es muy importante y no más quería comentarlo. Muchas gracias. Pues si quieren para una última intervención, bueno, primero un mensaje. Como les decíamos al principio, este es un evento, una de las formas en las que estamos recabando propuestas. La otra que es igualmente importante es tener espacios de trabajo y de diálogo directamente con los ciudadanos, tanto afectados como a lo mejor no afectados, pero que de una u otra forma han estado involucrados en el proceso de reconstrucción y tienen propuestas que presentar. El próximo martes 19, a las 9 de la mañana, vamos a estar también aquí en la Cámara de Diputados, en otro edificio, con estas mesas de diálogo y de trabajo directamente con las personas. Todos los que nos acompañaron hoy, los que nos están viendo, están cordialmente invitados a participar en estas mesas. La información para que se registren y para que empecemos a ubicar de qué temas desean hablar está en la página de internet dialogos19s.mx. Entonces, bueno, ahora escuchamos a algunos expertos, funcionarios afectados, pero queremos ampliar todavía más el universo de participación. Los invitamos a que se registren en esa página. Entonces, ahora sí, como para una última intervención, creo que este tema del timing, ¿no? O sea, de lo urgente no necesariamente es, digamos, en términos a lo mejor de derechos de las personas y de quien pierde su casa, pues sí es necesario, es prioritario, pero no debemos de perder de vista que es un proceso muy largo, ¿no? Y que en ese proceso muy largo todavía hay otros actores que se pueden sumar, recursos privados, recursos internacionales, digamos, que a lo largo de 5, de 10 años se pueden seguir sumando a este proceso. Entonces, bueno, les pasaré el micrófono para una intervención final, una reflexión sobre lo que hemos discutido y de nuevo pensar en el largo plazo, qué otras opciones están allá afuera que podemos explorar y darle pues atención a las transformaciones que necesita nuestra ciudad más allá de la emergencia. No sé quién. Uno de los, creo, objetivos de estos foros y de estas sesiones es podernos replantear lo que, con mucho más información, lo que puede ser el devenir. Si bien la ley de reconstrucción se hizo en su momento bajo una lógica de una emergencia, que a lo mejor no se preguntó a todos los actores involucrados, y eso, o si se les preguntó, no lo sé, no quedó reflejado en la ley o en el propio espíritu de la ley. Las leyes se pueden cambiar, se pueden perfeccionar, y yo creo que después de estos, ya llevamos 8 meses, 9 meses desde septiembre a la fecha, creo que el aprendizaje ha sido mucho, creo que las experiencias han sido muy distintas y creo que podría plantearse una reformulación
de esta propia ley, con este gran aprendizaje que ha tenido todo el mundo desde la parte muy personal, ¿no? Desde la experiencia individual de las personas, de los damnificados, de quienes han entrado a analizar este proceso, hasta ya análisis más específicos. Al final de cuentas, estas situaciones van decantando y van generando los sedimentos a partir de los cuales se pueden ir tomando otra serie de decisiones. Y yo, más que plantear una nueva ley de reconstrucción, estaría planteando una ley de emergencia, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el próximo sismo? Que va a haber un próximo sismo, eso no sabemos cuándo ni de qué magnitud, pero de que lo va a haber. Vamos a hacer otra ley de reconstrucción, ¿no? O nos vamos a ir en un marco de una ley de cómo atendemos estas emergencias a los distintos niveles con estos procesos de aprendizaje, cuáles son las fuentes de financiamiento que se pueden tener, ¿no? Esta prevención, existe a nivel nacional, el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, nos llevó quién sabe cuántos años a aprender a que hay que tener un ahorro para ese tipo de cuestiones, creo que lo podemos replantear. Y una ley que realmente atienda a todos y a todos por igual, en cada quien en su distinta condición. Y aquí lo planteo porque, y aprovecho un poco para el anuncio, el caso de donde laboro, que es el TEC de Monterrey. Ustedes saben, el campus de Ciudad de México se vio afectado, se va a reconstruir en su totalidad, hoy está en proceso de demolición y no caemos dentro de ningún supuesto de ninguna ley, de ningún reglamento, ¿no? La ley establece que para los equipamientos de carácter público, pero no establece nada para los equipamientos de carácter privado. Es decir, si un hospital privado hubiera tenido un daño, no podría, al igual que el tecnológico, que es un equipamiento educativo de carácter privado, atenerse a cualquier ley y, digamos, no necesariamente para un caso de financiamiento. No es que estemos buscando financiamiento, el tecnológico tiene sus propios recursos para financiarlo, pero sí en términos de facilidades administrativas, de tiempos, de apoyos, de respaldos por parte de la autoridad, no estamos contemplados en ninguna de estos casos. Y bueno, eso sería un tema que perfeccionar. También, bueno, pues si la vivienda, como decía Tania, pues, se me cayó mi departamento de lujo de 400 metros cuadrados en la colonia más cara de la Ciudad de México, bueno, pues tampoco es algo que no por eso estás fuera de ley o por eso estás fuera de norma. Tu apoyo tiene que ser distinto, la acción del gobierno tiene que ser distinta, como a quien se le cayó una pequeña casa de autoconstrucción en una zona periférica de la ciudad, ¿no? Es decir, creo que hoy tenemos los elementos para replantearnos una nueva ley que vaya más allá de un tema de reconstrucción, que vaya más allá a un tema de emergencia de la ciudad ante cualquier otra circunstancia. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es bien importante entender que la reconstrucción de una ciudad toma tiempo. Hace poco leía que Chile recibió un premio, ¿no?, por tener un proceso de reconstrucción muy exitoso a raíz del temblor del 2010. Y en 2017, que fue cuando se midió, tenía un avance de volver a darle vivienda como al 65% de la gente afectada. Cuando nosotros empezamos en el proceso de implementar los créditos para la reconstrucción de vivienda en la Ciudad de México, el jefe de gobierno entregó un edificio y yo en ese momento dije, qué rápido reaccionaron. No, bueno, era un edificio de 1985, para que nos veamos en dónde estamos parados. Quien crea que esto va a ser un proceso rápido, pues no está equivocado, pero eso no significa que ni tengamos que irnos a esos extremos, ¿no? Necesitamos trabajar y trabajar y trabajar. Y en el trabajo se aprende mucho. Nosotros cuando empezamos a diseñar este programa teníamos 2 o 3 ideas. Cada caso te va dando una nueva lección. Tienes que ir pensando en otras alternativas. Requieres de alguien que te coordine, una instancia coordinadora que, bueno, en la Ciudad de México ya existe, hay que ver cómo la fortalecemos, cómo le damos atribuciones. Pero es mucho trabajo, mucha sensibilidad también, sensibilidad hacia las particularidades de la población afectada y el saber atenderlas con lo que requieren, como es el caso de recursos fiscales y financiamiento. Y también es un momento oportuno para aprender de las lecciones aprendidas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay pocos corresponsables de seguridad estructural.
¿por qué no un programa en donde haya más corresponsables de seguridad estructural, todos muy bien preparados, todos hay capacidad humana, simplemente hay que abrir esos espacios que de alguna u otra manera se fueron cerrando para que en emergencias podamos reaccionar de manera más oportuna? Y también aprender de lo que hemos hecho mal. Sabemos que tenemos un reglamento de 1900, después del temblor del 85, que era muy fuerte en términos normativos. Sin embargo, pocos, pero hubo edificios que se cayeron, y se cayeron por aspectos de corrupción, que es la gran discusión que tiene este país, es en torno a la corrupción. Entonces, si bien podemos tener muy buenos reglamentos, ¿qué instrumentos en el legislativo, qué instrumentos podemos hacer para que el espacio a la corrupción y el que la corrupción se convierta en una tragedia no se vuelva a repetir en esta ciudad? Entonces yo dejaría esas reflexiones y sin duda pues agradecer el espacio, agradecer a mi amiga la diputada Dunia Ludlow por la invitación, y sigamos haciendo estos esfuerzos, porque estos esfuerzos tarde o temprano, si los coordinamos bien, van a resultar en acciones de los gobiernos de los distintos órdenes de gobierno. Sí, Homero, lo dices bien, es un tema de responsabilidad de todos, de sociedad civil, de poder ejecutivo local, de poder legislativo. En el caso de nosotros como sociedad civil y en el caso de constructores, pues sí queremos aportar, queremos hacerlo de la mejor manera, pero también oyendo a los habitantes. La verdad es que solamente escuchando sus necesidades como podemos reaccionar mejores como técnicos, como constructores. Ya le dejaremos el trabajo a nuestro Poder Ejecutivo para que nos incentive, nos ayude a hacer mejor las cosas, al Poder Legislativo para que nos haga normas, reglamentos más apegados a lo que necesitamos, y es una responsabilidad de todos para poder desarrollar mejor esta ciudad, y la mejor prevención es la planeación. Insistimos, cuando esta ciudad esté mejor planeada es como mayor podemos prevenir. Bueno, muchas gracias, y en lo que me pasan por ahí los reconocimientos, voy a hacer una recapitulación de esta segunda parte de la discusión. Creo que tenemos que lograr que este evento sea un parteaguas en al menos dos cuestiones. Esto que menciona de la planeación, o sea, la prevención, si pensábamos que ya habíamos aprendido mucho, y bueno, la realidad es que no, es que a pesar de que son eventos reiterados y que no es la primera vez que nos pasan y que nos pasará, pues todavía nos hace falta mucha cultura de prevención. Lo que mencionó Carlos creo que es muy valioso de los costos de no dar cumplimiento a normas, o sea, la monetización de la prevención, creo que nos hace falta tener presente ese enfoque. Un segundo punto, el tema de captar el valor, de cómo hacemos que la riqueza que genera esta ciudad tiene mucha riqueza, ¿no? No es afortunadamente no es una ciudad que no tenga recursos o que no tenga de dónde obtener recursos, pero hay que distribuirlos mejor y encontrar la forma de movilizar esa riqueza para las transformaciones de largo plazo, para en temas de infraestructura, para temas de vivienda social, también teniendo presente el tema de los equipamientos privados y las necesidades que pueden llegar a tener. Un tercer punto, la necesidad de hacer buen uso de los recursos. Creo que el ejemplo del artículo 302, de lo que pagan las empresas como costos de mitigación y de reforzamiento de infraestructura hidráulica, que de pronto no vemos que realmente se traduzca en las obras que la ciudad necesita, pues es un gran tema. Y finalmente, pues que esto es un proceso que está en constante evolución y que deriva muchos aprendizajes. Nos pareció muy pertinente hacer este foro y seguir haciendo los que se necesiten. O sea, de pronto algunos pensarán que ya basta de foros y ya se discutió todo lo que se tenía que discutir. La realidad es que no, que mientras pasan los meses vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos detectando nuevos obstáculos, nuevas necesidades de mejora, y eso lo importante es que se documente, ¿no? Que se convierta en mejoras en el proceso, mejoras en la normatividad, y que sigamos esta conversación el tiempo que sea necesario y no por dilatar las acciones, sino para mejorarlas. Entonces, bueno, les agradezco mucho, los reconocimientos no llegaron, pero ahorita se los comparto. Aquí está. Un pequeño reconocimiento y regalo de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por acompañarnos y seguimos en comunicación. Le doy su reconocimiento a Homero Garza, de la Sociedad Hipotecaria. A Gustavo Gómez Peltier.
me dieron el de Tania. Ahorita te doy el tuyo, pero te regalo una revista. Bueno, pues con esto concluye esta cuarta mesa de trabajo, financiamiento de la reconstrucción, en donde los presentes coincidieron que se debe realizar un proceso de financiamiento enfocado precisamente en la prevención. Informaron que cerca del 73% de la población no cuenta con ningún seguro que proteja a los ciudadanos de algún desastre natural, por lo que exhortaron a los habitantes a comprender que los seguros son mecanismos precisamente que previenen. Manifestaron que los procesos de reconstrucción son largos. Ante ello, afirmaron que la prevención también está en la planeación de la construcción de la vivienda y, por supuesto, también en darle un mantenimiento constante. Ante los programas y apoyos, finalmente los presentes resaltaron que los primeros en ser atendidos deben ser siempre la población más vulnerable. De esta manera, como usted pudo observar, fue como se desarrolló y se llevó a cabo esta cuarta mesa de trabajo. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención. Hasta la próxima.